Algo ocurrió esta mañana que quiero explicarte con mucho cuidado. No porque sea complicado, en realidad, sino porque es notablemente simple una vez que ves el panorama completo. Y creo que la razón por la que la mayoría de la gente lo está pasando por alto es que la cobertura sigue separando tres cosas que no están separadas. Son la misma cosa. Aquí está la primera. El comandante militar de Irán, el mayor general Ali Abdullahi, del cuartel general central Qatam al-Anbiya, emitió hoy una declaración que decía, y quiero darte las palabras exactas porque las palabras exactas importan: la seguridad en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán es o para todos o para nadie. Esa fue la declaración oficial de las Fuerzas Armadas de Irán y de la Guardia Revolucionaria. Y luego añadió, ningún puerto en la región estará a salvo. Ningún puerto, no solo Hormuz, no solo los puertos iraníes, cada puerto, Dubái, Abu Dhabi, Doha, Ciudad de Kuwait, Ras Tanura, que es la principal terminal de exportación de petróleo de Arabia Saudita, la instalación petrolera más importante del mundo. Ningún puerto en la región estará a salvo. Aquí está la segunda cosa. A partir de ahora mismo, hoy, 15 de abril de 2026, Estados Unidos no ha respondido formalmente a esa declaración. Ni una conferencia de prensa, ni una contraamenaza, ni una declaración militar oficial que la aborde directamente. El bloqueo sigue en marcha. El alto el fuego sigue técnicamente en vigor. E Irán acaba de amenazar con expandir el conflicto de un estrecho a todo el Golfo y el Mar Rojo. Y Estados Unidos no ha dicho nada específico al respecto. Aquí está la tercera cosa. Y esta es la parte que creo que conecta todo y que casi nadie está juntando claramente. La razón por la que Irán se siente lo suficientemente confiado como para hacer esa amenaza. La razón por la que un país que ha tenido a su líder supremo asesinado, sus instalaciones nucleares bombardeadas, su infraestructura militar destruida durante 46 días de guerra, puede pararse frente a reporteros y decir ningún puerto en la región estará a salvo, es China. No porque China le haya dicho a Irán que lo diga, no porque China esté luchando abiertamente junto a Irán, sino porque China ha estado haciendo algo mucho más sofisticado y mucho más trascendental que luchar. Y entender exactamente lo que China ha estado haciendo es la clave para entender por qué esta guerra ha llegado al punto en el que ha llegado hoy. Así que déjame explicarte estas tres cosas correctamente, porque cuando las ves juntas, la amenaza de Irán, el silencio de Estados Unidos y el papel de China, la imagen que emerge es muy diferente de lo que estás viendo en los titulares. Déjame empezar con la amenaza de Irán, porque creo que ha sido subreportada de una manera muy específica. La cobertura la ha estado tratando como una amenaza militar. Irán está amenazando con atacar puertos del Golfo. Y sí, es eso. Pero también es una comunicación estratégica. Y entender qué está comunicando Irán y a quién es más importante que la dimensión militar por sí sola. Cuando Irán dice, ningún puerto en la región estará a salvo, Irán no está hablando principalmente a Estados Unidos. Estados Unidos ya sabe cuáles son las capacidades de Irán. Estados Unidos ha estado en guerra con Irán durante 46 días. Estados Unidos sabe sobre los misiles, los drones, las lanchas de ataque rápido, las minas en el agua. Que Irán amenace militarmente a Estados Unidos no es información nueva para Washington. Irán está hablando a alguien más. Irán está hablando a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait, a Qatar. Irán está hablando a cada estado del Golfo que tiene un puerto, una refinería, una terminal petrolera, una planta desalinizadora, un distrito financiero que depende de que la economía global funcione con normalidad. Irán está diciendo, si el bloqueo de Estados Unidos continúa, haremos que esto sea su problema también. No solo el problema de Estados Unidos, su problema, sus puertos, sus envíos de petróleo, sus economías. Y ese mensaje impacta de manera diferente a los estados del Golfo que a Washington. Porque los estados del Golfo no son parte de esta guerra. Arabia Saudita no bombardeó a Irán. Los Emiratos Árabes Unidos no bombardearon a Irán. Qatar tiene bases militares estadounidenses en su territorio, pero ha estado desesperado por mantenerse fuera del conflicto directo. Estos países han estado observando esta guerra con enorme ansiedad, esperando que termine rápidamente, esperando que no se expanda hacia ellos. Y ahora Irán está diciendo públicamente, oficialmente, a través de su cadena de mando militar: si el bloqueo continúa, lo expandiremos hacia ustedes. La respuesta saudí a esto es reveladora. El Wall Street Journal informó esta semana que Arabia Saudita está presionando a Washington para que abandone el bloqueo y vuelva a las negociaciones, temiendo que la medida pueda provocar que Irán tome represalias contra otras rutas marítimas críticas. El país que Estados Unidos inició esta guerra en parte para proteger. El país que Estados Unidos ha estado diciendo al mundo que está defendiendo al confrontar la agresión regional de Irán, ahora le está pidiendo a Estados Unidos que detenga lo que está haciendo porque está empeorando las cosas para Arabia Saudita. Eso es una reversión extraordinaria.
y es un resultado directo de la amenaza de Irán de expandir el conflicto más allá de Hormuz. Ahora déjame decirte por qué la amenaza de Irán es creíble, porque creo que hay una tentación de descartarla. Trump lo hizo en cierto sentido cuando dijo que la marina de Irán está en el fondo del mar, completamente obliterada. Pero incluso Trump reconoció en la misma frase que Irán todavía tiene lanchas de ataque rápido. Y las lanchas de ataque rápido son exactamente lo que necesitas para amenazar puertos y petroleros en el Golfo. No necesitas un portaaviones para hacer estallar un petrolero. Necesitas una lancha rápida, un dron o un misil. Y Irán tiene los tres en cantidades significativas. Mohsen Rezaei, un asesor militar y excomandante de la Guardia Revolucionaria, fue aún más explícito. Escribió en redes sociales que las Fuerzas Armadas de Irán tienen grandes palancas intactas para contrarrestar el bloqueo. Grandes palancas intactas. Ese lenguaje es deliberado. No está diciendo que Irán ha usado todo y se está quedando sin opciones. Está diciendo que Irán ha retenido cosas. La amenaza de Irán a los puertos del Golfo no es principalmente un plan militar. Es una cuña diplomática. Irán está tratando de separar a Estados Unidos de sus aliados del Golfo, haciendo que esos aliados tengan miedo y haciendo que Estados Unidos parezca no responder a ese miedo. Si Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos comienzan a hacer acuerdos separados con Irán para proteger sus propios puertos, si comienzan a apartarse de la política estadounidense para garantizar su propia seguridad, Estados Unidos pierde la coalición que necesita para hacer que el bloqueo sea económicamente efectivo. E Irán lo sabe. Irán ha estado jugando este juego, el juego de separar a Estados Unidos de sus socios regionales desde que comenzó la guerra en febrero. Irán dio a China, Rusia, India, Irak y Pakistán permiso para pasar por el estrecho durante lo peor del cierre mientras bloqueaba barcos occidentales. Eso creó exactamente el tipo de división que Irán quería, países eligiendo tratar directamente con Irán en lugar de alinearse completamente con la posición de Estados Unidos. Ahora, déjame llegar a China porque esta es la parte que creo que está genuinamente subreportada y genuinamente importante para entender por qué Irán tiene la confianza para hacer la amenaza que hizo esta mañana. Déjame empezar con un número. Antes de que comenzara esta guerra, a finales de febrero de 2026, Irán estaba exportando aproximadamente 1.68 millones de barriles de petróleo por día. En marzo, el mes en que la guerra estaba en su punto más intenso, cuando Hormuz estaba en gran medida cerrado, cuando el mundo estaba viendo cómo se disparaban los precios del petróleo, Irán exportó 1.84 millones de barriles por día, más que antes de la guerra. En abril hasta ahora, Irán ha estado enviando 1.71 millones de barriles por día. Nuevamente, por encima del promedio previo a la guerra. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que un país bajo ataque militar estadounidense, con su líder supremo asesinado, sus instalaciones nucleares bombardeadas, sus defensas aéreas destruidas, de alguna manera está exportando más petróleo durante la guerra de lo que lo hacía antes? La respuesta es China. Y la respuesta implica un sistema que China construyó específicamente para sobrevivir exactamente este tipo de presión estadounidense. China ha estado comprando petróleo iraní desde los años de sanciones, cuando a las empresas occidentales se les prohibía tocar el crudo iraní. China pagó en yuanes, no en dólares. China utilizó bancos chinos de segundo nivel, que operan fuera de la red financiera, SWIFT, de la que dependen las sanciones occidentales. China utilizó lo que los analistas llaman petroleros de flota oscura, barcos que apagan sus sistemas de identificación automática para evitar la detección. Navegan, sin transmitir su ubicación, y entregan su carga a refinerías chinas llamadas teapots, que procesan petróleo sancionado sin hacer demasiadas preguntas. China almacenó crudo iraní en almacenes aduaneros y en instalaciones de almacenamiento flotante en aguas asiáticas. Y China construyó la relación durante una década específicamente, para que cuando llegara un momento como este, cuando Estados Unidos intentara cortar a Irán de sus ingresos petroleros, el sistema resistiera, y el sistema ha resistido. 11.7 millones de barriles de crudo iraní se han movido a China desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, según servicios de seguimiento de petroleros que utilizan imágenes satelitales para seguir a los buques de la flota oscura que han apagado sus transpondedores. Irán sigue recibiendo pagos, los ingresos petroleros de Irán siguen fluyendo y el bloqueo que Trump anunció el lunes, aunque ha creado presión sobre las operaciones portuarias de Irán, no puede detener el comercio de petróleo China-Irán, porque ese comercio fue específicamente diseñado para ser inalcanzable por las herramientas de aplicación estadounidenses. Ahora, aquí es donde el papel de China en la confianza de Irán se vuelve directo.
Dije antes que China es la razón por la que Irán se siente lo suficientemente seguro como para amenazar cada puerto en el Golfo. Déjame explicar exactamente lo que quiero decir con eso. La amenaza de Irán a los puertos del Golfo es una amenaza creíble solo si Irán cree que puede sobrevivir a las consecuencias de actuar sobre ella. Si Irán hace estallar un petrolero en aguas de Dubái o golpea una instalación portuaria en Qatar, Estados Unidos escalará. Estados Unidos golpeará más fuerte, y Irán necesita creer que puede absorber esa escalada sin colapsar económicamente. La razón por la que Irán cree que puede es que China sigue comprando su petróleo. Mientras China esté comprando petróleo iraní a través del sistema de flota oscura, mientras Irán tenga una fuente de ingresos que evite el bloqueo, Irán tiene el oxígeno económico para sostener su posición. El bloqueo perjudica a Irán. Lo perjudica significativamente, pero no produce el tipo de colapso económico inmediato que obligaría a Irán a capitular en sus demandas centrales, porque China ha asegurado que Irán retenga una línea de vida. Y la inteligencia estadounidense esta semana confirmó algo aún más directo sobre el papel de China. CNN informó que la inteligencia estadounidense indica que China se está preparando para enviar armas a Irán, específicamente sistemas de misiles antiaéreos portátiles conocidos como Manpads. Estos son exactamente los tipos de armas que derribaron un F-15E estadounidense sobre Irán el 3 de abril. Según se informa, China está canalizando estos envíos a través de terceros países para ocultar su origen. Y cuando se le preguntó a Trump sobre esto en la Casa Blanca, dijo que lo dudaba. Sus propias agencias de inteligencia lo confirmaron. Su propio presidente lo dudó. Esa brecha entre lo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sabe y lo que el presidente de Estados Unidos está dispuesto a decir públicamente es su propio tipo de silencio, y es un silencio con el que China está contando. Quiero usar aquí un marco que llamo la escalera de la confianza, porque creo que explica por qué Irán escaló esta mañana de amenazar Hormuz a amenazar cada puerto en toda la región. Y creo que entender la escalera de la confianza es esencial para entender hacia dónde va esto en los próximos 6 días, antes de que expire el alto el fuego. La escalera de la confianza funciona así. Cada vez que Irán hace una amenaza y Estados Unidos no castiga directamente esa amenaza, Irán gana un peldaño en la escalera. Cada vez que Irán prueba un límite y las consecuencias son manejables, la confianza de Irán para probar el siguiente límite aumenta. Mira la secuencia. Irán cerró Hormuz en febrero. Estados Unidos pasó semanas tratando de reabrirlo. No pudo reabrirlo completamente. Irán mantuvo el sistema de peaje en funcionamiento. Irán dio permiso a China y a naciones amigas para pasar mientras bloqueaba barcos occidentales. Estados Unidos amenazó con escalada repetidamente. El bloqueo no fue forzado a abrirse. Luego, Irán permitió un alto el fuego, pero inmediatamente comenzó a violarlo en Líbano y a restringir barcos en el estrecho nuevamente. Estados Unidos lanzó un bloqueo, pero dentro de 24 horas, un petrolero sancionado por China navegó a través de él, y el ejército estadounidense dijo que ese petrolero no estaba en violación de los términos del bloqueo. Irán observó que eso sucedía. Ahora, Irán está amenazando cada puerto en la región. No es porque Irán tenga más capacidad militar de la que tenía hace una semana. La capacidad militar de Irán se ha degradado significativamente. Es porque la confianza de Irán en que puede escalar sin enfrentar consecuencias que no pueda absorber ha estado creciendo peldaño por peldaño. Y los peldaños de esa escalera están construidos en parte por China. Cada compra de Irán por parte de China es un peldaño en la escalera de la confianza. Cada sistema de armas que China se prepara para enviar a Irán es un peldaño. Cada vez que los petroleros de China navegan a través del bloqueo de Estados Unidos sin consecuencias, eso es un peldaño. Cada vez que China llama al bloqueo peligroso e irresponsable, y Estados Unidos no confronta formalmente a China sobre su papel en sostener la posición de Irán, eso es un peldaño. Irán amenazó cada puerto del Golfo esta mañana desde una posición de confianza, no de superioridad militar. Irán no tiene superioridad militar, sino confianza estratégica. La confianza de que tiene un socio en China que continuará comprando su petróleo, potencialmente suministrando sus armas, bloqueando el consenso diplomático en su contra en foros internacionales y criticando públicamente las acciones estadounidenses, mientras hace todo lo anterior en silencio. Esa combinación de apoyo es lo que permite que un país que ha sido bombardeado durante 46 días se levante y diga: ningún puerto en la región estará a salvo. Ahora, quiero abordar lo que creo que es la pregunta más importante que plantean los eventos de esta mañana, y es una pregunta que nadie en la cobertura convencional está haciendo directamente. Si China es la razón por la que Irán puede hacer esta amenaza,
si las compras de petróleo de China, la tubería de armas de China, la cobertura diplomática de China y los petroleros de flota oscura de China están colectivamente dando a Irán la confianza económica y estratégica para escalar en lugar de ceder. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos sobre el papel de China específicamente? Trump amenazó con un arancel del 50% a China si transfiere armas a Irán. Hizo esa amenaza mientras simultáneamente decía que dudaba que China lo estuviera haciendo. No se puede amenazar de manera creíble con una consecuencia por algo que públicamente dices que no crees que esté ocurriendo. China escuchó eso. Irán escuchó eso. Todos escucharon eso. La pregunta más amplia es si la estrategia de Estados Unidos para terminar esta guerra tiene algún componente sobre China. El bloqueo apunta a Irán. Las negociaciones apuntan a Irán. El marco de alto, el fuego, apunta a Irán. Pero la razón por la que Irán ha podido mantener su posición durante 46 días, la razón por la que los ingresos petroleros de Irán siguieron fluyendo, la razón por la que las tuberías de armas de Irán siguieron moviéndose, la razón por la que Irán pudo sentarse en Islamabad durante 21 horas y marcharse sin un acuerdo, no es puramente resiliencia iraní. Es apoyo chino. Una estrategia que no aborda el apoyo chino es una estrategia que está tratando de ganar un juego ignorando a uno de los jugadores. Y ese jugador, China, no es un observador pasivo. China presionó a Irán para que aceptara el alto el fuego, según el informe del 15 de abril de Británica. China está en contacto diplomático diario con ambas partes. China está comprando petróleo iraní. Según se informa, China se está preparando para armar a Irán. China se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, esta semana, y Putin planea visitar China en las semanas alrededor de la propia visita planificada de Trump a Beijing en mayo. Rusia y China están coordinando sus posiciones sobre esta guerra en los niveles diplomáticos más altos, y Estados Unidos los está tratando como espectadores. Permíteme cerrar con lo que creo que las próximas 48 a 72 horas nos dirán, porque el alto, el fuego expira en 6 días, y la secuencia de eventos entre ahora y el 21 de abril determinará no solo si esta guerra en particular termina, sino qué tipo de Medio Oriente emerge de ella. Si Estados Unidos responde a la amenaza de puertos del Golfo de Irán con una declaración formal y directa, una que aborde específicamente lo que Estados Unidos hará si Irán actúa contra puertos saudíes, emiratíes o cataríes, eso te dice que Estados Unidos está eligiendo la escalada, que está apostando a que el bloqueo más la presión militar obligarán a Irán a la mesa antes del 21 de abril. Si Estados Unidos permanece en silencio sobre la amenaza de puertos del Golfo, mientras persigue silenciosamente conversaciones por canales secundarios, que es el patrón actual, eso te dice que Estados Unidos todavía está tratando de encontrar una vía diplomática, que está absorbiendo las amenazas de Irán como presión de negociación en lugar de responder de la misma manera. Y si Estados Unidos comienza a involucrar a China directamente sobre su papel, si las reuniones de Rubio esta semana o la cumbre planificada Trump-Xi en mayo incluyen presión real sobre las transferencias de armas chinas y las compras de petróleo como parte de la negociación con Irán, entonces estás observando algo que aún no ha sucedido en este conflicto. Estados Unidos tratando esto como un problema Estados Unidos-Irán-China en lugar de solo un problema Estados Unidos-Irán. No sé en cuál de esos 3 caminos está Estados Unidos en este momento. No creo que nadie fuera de una sala muy pequeña en Washington lo sepa. Lo que sí sé es que la amenaza de Irán esta mañana no fue aleatoria. Fue una escalada calculada de un país que acaba de pasar 46 días aprendiendo exactamente hasta dónde puede empujar antes de que Estados Unidos empuje de vuelta de manera decisiva. Y la respuesta que ha aprendido, peldaño por peldaño en la escalera de la confianza, es más lejos de lo que la mayoría de la gente pensaba posible al comienzo de esta guerra. Observa lo que dice Estados Unidos hoy, no en Truth Social, en la rueda de prensa del Departamento de Estado, en los comunicados de CENTCOM, en cualquier señal de canal secundario que llegue a Pakistán y Turquía y Egipto, los países que en este momento están realizando diplomacia itinerante entre Washington y Teherán, tratando de encontrar lenguaje para una segunda ronda de conversaciones antes del 21 de abril. Y observa lo que China dice o no dice, porque el silencio de China sobre su propio papel en este conflicto ha sido tan fuerte y tan deliberado como el silencio de Estados Unidos sobre la amenaza de puertos del Golfo de Irán esta mañana. 2 silencios, 2 cálculos, 6 días restantes, y un alto el fuego que siempre fue frágil, sosteniéndose por hilos de los que Irán acaba de tirar muy fuerte. Cuestiona esto si lo ves de manera diferente. Mira la declaración Qatar-Emalambia. Mira los números de los petroleros de flota oscura. Mira lo que CNN informó sobre las transferencias de armas chinas. Mira lo que Trump dijo sobre dudar de su propia inteligencia. Los hechos están todos a la vista, y cuando los juntas,
La amenaza de Irán esta mañana no es la historia. La historia es el sistema que hizo que Irán tuviera la suficiente confianza para hacerla. Porque aquí está la cosa, sobre los sistemas no se anuncian a sí mismos. No dan conferencias de prensa, no publican en Truth Social, simplemente funcionan en silencio, consistentemente, peldaño por peldaño. Y el sistema que China ha estado construyendo alrededor de Irán, los pagos de petróleo, la flota oscura, la tubería de armas, la cobertura diplomática ha estado funcionando durante años. Esta guerra no lo creó. Esta guerra simplemente lo hizo visible. Y lo que Irán hizo esta mañana, amenazando cada puerto desde el Golfo hasta el Mar Rojo, es cómo se ve ese sistema cuando está completamente operativo. Esa es la verdadera historia del 15 de abril de 2026.